Marcos capítulo 3, versículo 16. Estos son los 12 que Jesús, ¿qué? Escogió. Así que Jesús escogió. Y cuando alguien escoge, es porque tiene muchos de entre los cuales escoger. Estos 12 no fueron los discípulos, porque Jesús tenía muchos discípulos. De hecho, Jesús escogió a estos 12 de entre la multitud de sus discípulos. Mucha gente lo seguía. Y él escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Apóstol significa enviado, para que fueran sus enviados. Iban a ser un grupo selecto que él iba a preparar para que una vez que Jesús, que él ascendiera a los cielos y descendiera el Espíritu Santo, estos 12 tomasen una labor importante y dirigieran la iglesia y le dieran el impulso a la iglesia para que la iglesia pudiera hacer lo que fue y es. Gloria a Dios. Y dice que él escogió, estos son los 12 que Jesús escogió. Y aquí vemos una foto moderna por una película de sus 12, su grupo especial, su grupo selecto, los que siempre andaban con él, los que estaban aprendiendo mañana, tarde y noche con él. Y ustedes conocen los nombres. Si pregunto quiénes son, usted va a decir Mateo, va a decir Pedro, va a decir Juan, va a decir Santiago, va a decir Andrés. Y es interesante que cuando Marcos presenta su lista, la lista de los 12, él deja para el final a un personaje muy importante que yo quiero destacarlo en esta hora. Y esa persona es Judas Iscariote. Judas Iscariote. Y cuando presenta a Judas Iscariote, él dice, quien después lo, ¿qué? Quien después lo traicionó. Wow. Quien después lo traicionó. Esto es algo muy triste, muy terrible. Y precisamente la traición es terrible porque es entre alguien que está relacionado con otra. No te traiciona aquel que tuviste hoy. Te puede traicionar el que tuviste hoy, pero no te va a doler tanto como lo que pasa cuando hay una relación estrecha. Miren la relación estrecha que Judas tenía con Jesús y con el grupo. Miren, Judas era uno, esto lo contó Pedro un tiempo después, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Así que Judas no era cualquier persona. Judas era uno con ellos. Cuando hablo de ellos, hablo de los apóstoles y hablo de Jesús. Judas era uno, Lorenzo, Judas era uno con ellos. Y no solamente era uno con ellos, sino que también participaba en el ministerio, participaba. Era alguien que tenía una vida activa entre los apóstoles. Y la traición es dura porque conlleva una relación. Él participaba con ellos, estaba con ellos, sufría con ellos, se reía con ellos, participaba con ellos, comía con ellos, vivía con ellos. Wow, esa es la traición. Traicionó a Jesús. Hay personas que pueden tolerar fácilmente la traición. Por ejemplo, esta persona dice, I'm fine. Me han traicionado, me han pegado los puñales, me han clavado los puñales por la espalda, pero I'm fine. La traición dentro de la relación amorosa es algo muy terrible. Pero quiero decirle que también hay sanidad. Hay sanidad.
Muchas veces la relación no se puede rescatar, pero existe la sanidad. Estaba escuchando a alguien anoche diciendo que muchas veces después de una traición en el matrimonio, se recupera el matrimonio y son hasta más felices. Sí. Así que si alguien ha pasado por eso, y han decidido continuar, sepan que la historia de amor puede ser mucho mejor aún. Si se ponen en las manos del Señor, si realmente hay un arrepentimiento, si hay un deseo de cambio, las cosas pueden ser hasta mejores. Así que no todo está perdido cuando hay una traición. Recuerde, no todo está perdido cuando hay una traición. Y yo quiero decirte que no todo estaba perdido para Judas después que traicionó. Judas hubiera podido arreglar su vida aún después, pero algo pasó que se lo impidió. Veamos esta historia tan terrible. Dice Pedro, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue que Judas llegó a ser un traidor? Y esto es lo interesante que vamos a descubrir en esta mañana. ¿Cómo fue que Judas llegó a ser un traidor? Así que para descubrirlo vamos a analizar, vamos a mirarlo con una lupa, vamos a mirarlo más de cerca para descubrir cómo Judas, que era un apóstol, cómo Judas, que era un predicador, cómo Judas, que tenía autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos, alguien que conocía a Jesús porque vivía con él, ¿cómo este hombre llegó a ser un traidor? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue posible? Y quiero llevarles a esta fiesta, una fiesta. Jesús fue invitado, llevó a sus apóstoles. Y mientras están comiendo, están cenando, conversando, una mujer se acerca por detrás de Jesús y lo baña en perfume. Ella trató de hacerlo de una manera que no fuese advertida, pasar inadvertida. Pero el olor de aquel perfume la delataba. Todo el mundo enseguida olió, disfrutó aquel aroma maravilloso. Y Judas, que era un hombre muy habilidoso, era un hombre que sabía calcular. Él tenía hasta en su reloj la calculadora. Y a veces necesitaba la calculadora porque tenía una mente sagaz. Dijo, ese perfume valía el salario de un año. ¡Wow! Y yo dije, ¿habrá perfumes que sean tan caros? Yo tengo en el baño, tengo varios perfumes, pero no sé si los vendo, cuánto me puedan dar. Me puse a buscar en internet y me encontré con este perfume. Fue el más caro que encontré. Pues seguramente lo hay más caro. Este perfume cuesta $22,180. Yo creo que eso es un poquito más que el salario mínimo de una persona en este país, en un año. $22,180. Imagínense que María reunió durante todo un año dinero para comprarle el perfume a Jesús y regalárselo. Wow. Todos los ahorros de un año, de todo el salario de un año, para dárselo a Jesús. Yo pregunto, ¿lo haríamos nosotros? ¿Lo haría yo?
Ella lo hizo. Al punto que Jesús dice, esto que ha hecho ella es tan grande. Esto que ella ha hecho es tan grande. Que cada vez que se predique el Evangelio, esto tiene que ser mencionado. ¡Wow! Estupendo. ¿Qué clase? No solamente por lo que gastó, sino por lo que esto involucró, el valor sentimental y espiritual de esta obra, de esta acción. Tengo un amigo que le encantan los perfumes y dice, mira, yo estoy casado y conseguí a mi novia y a la que es mi esposa a través de un perfume. Llegué al país donde fui a buscarla y cuando llegué a aquel lugar, aquella iglesia con aquel perfume, todo el mundo se dio cuenta que estaba ahí. Y lo más interesante es que ella también. Él sabe mucho de perfume, me estaba hablando de que los perfumes tienen su distancia, que si quiere que lo sienta por allá, allá en el fondo está el perfume y entonces ese vale más, o hay perfumes más que no se sienten tan, pero duran más. Y así, muchos detallitos que los que conocen eso son expertos en esas cosas y por eso valen tanto, Me imagino aquel perfume maravilloso que esta mujer le vertió sobre Jesús en aquella hora. Ahora dice Judas, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y esta expresión la vemos muchas veces. Yo sé que hay cosas que a veces gastamos el dinero en cosas que pudieran usarse en otras mejores cosas. No digo que no. Pero hay ocasiones en que el Señor siempre merece lo mejor. Siempre merece lo mejor. Ella no escatimó en darle lo mejor a Jesús. No escatimemos en darle lo mejor a Jesús. Amén. Lo que está diciendo Judas es una cosa muy interesante. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Pero un tiempo después, años después, cuando Juan escribe, ya se conocía quién era Judas y el Señor les reveló ciertas cosas. Juan escribe, no es que a Judas le importaran los pobres. No, él dijo eso no porque le importaran los pobres. Porque si fuera porque le importaran los pobres, hubiera estado bien hecho que él hubiera dicho eso. No es porque le importaran los pobres, sino que en verdad era ¿qué? Era un ladrón. Vean ustedes, hay un detalle interesante que nos da la pista para ir descubriendo cómo fue que Judas se convirtió en el traidor. Atención, estamos tras la pista, estamos con la lupa. Dice que en verdad era. Miren, yo encuentro en la Biblia que Judas era el ladrón y encuentro en la Biblia a Felipe el evangelista. Atención, encuentro a Judas el ladrón, era el ladrón. ¿Cuál es tu profesión? Ladrón. Y vemos aquí a Felipe. ¿Cuál es tu profesión, Felipe? Yo, evangelista. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que yo llego a ser ladrón como mismo Felipe llegó a ser evangelista? ¿Cómo Felipe llegó a ser evangelista? Porque lo encontraban todo el tiempo predicando. Cada vez que tenía la oportunidad, Felipe estaba predicando. Usted iba caminando por el pueblo, ahí estaba Felipe en la esquina predicando. Al otro día iba al supermercado, se encontraba por allá Felipe predicando. Y un día preguntaron, ¿qué cosa es Felipe? ¿A qué se dedica? Y entonces la gente va a decir, Felipe se dedica a predicar. Felipe es un evangelista. ¿Por qué? Porque él lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo él lo hace. Día tras día él lo hace. Y cuando no lo está haciendo, está planificando hacerlo. Planeando hacerlo. Buscando la manera de hacerlo. ¿Cómo fue que Judas llegó a ser un ladrón? Mira, dice Juan, y
como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él, a menudo. Esta palabra a menudo es la clave. No estoy hablando simplemente de robar, no estoy hablando de robar, estoy hablando de cualquier pecado. Solo que esta es una ilustración de eso. Cualquier pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nadie puede decir, yo no peco. Todos los que estamos aquí, los que me están escuchando y los que me escucharán, coincidimos en algo. Tenemos una característica común. Somos pecadores. Cometemos errores. Es el error cometido vez tras vez, sin arrepentimiento, sin deseo de dejarlo, sin esfuerzo para dejarlo, sin buscar de Dios para dejarlo, los que nos lleva a hacer eso, a ser conocido. Él era conocido como ladrón. Este puede ser conocido como el adúltero, aquel puede ser conocido como el mentiroso, otro puede ser conocido como el asesino, el chismoso. Nadie es chismoso porque un día dijo un chisme. Nadie es mentiroso porque un día dijo una mentira. Llegamos a ser mentirosos, chismosos, cuando lo hacemos vez tras vez, sin buscar la ayuda de Dios, sin pedirle que nos transforme, sin pedirle que nos cambie, sin entrar en esa batalla. Es paso a paso, paso a paso. Cuando alguien practica un oficio con regularidad, se hace un experto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sammy me dice que mi hijo trabaja en ocasiones conmigo y yo quiero decirte que te vas a convertir en un experto si lo haces todos los días. ¿Sí o no? Cuando alguien practica un oficio con regularidad, se hace un experto. Cuando alguien peca con regularidad, se convierte en un pecador consumado. Y debe decirle que esto es paso a paso. Miren lo que dice el texto. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado. Esto es un verbo perfecto. Ya se consumó la obra, ya está completada la obra. Pero cuando una obra es completada, significa que trajo un proceso. Un proceso. La palabra incitar viene del griego y significa concebido con poner deseos, pensamientos o planes en el corazón de alguien. El diablo trabaja así. El diablo te pone un plan, te pone un deseo, te pone un pensamiento. De momento tú lo quitas. Eso no puede ser. Y eso está maravilloso. Pero el diablo es persistente. Y viene otra vez y te pone otra vez el pensamiento, en otro momento específico, estelar. Te pone el pensamiento otra vez, el deseo te lo pone otra vez. Y esa vez tal vez no lo desechas. Esa vez acaricias el deseo. Por lo menos dices, wow, pudiera ser. Ya entró. Ya hiciste una conexión neuronal. Y entonces el diablo sigue poniendo. Yo pregunto, ¿hay alguna relación entre ser ladrón y traicionar a Jesús? Estamos en el caso de Judas. La respuesta está en el sentimiento que une a ambos pecados. ¿Cuál es el sentimiento? El amor. ¡Ja! Y alguien me dijo, ¿el amor? Sí, el amor. En este libro, Yo solía ser perfecto, de George Knight, él dice que el pecado es amor. Escucha bien, dice él, el pecado es amor. Y ahora él abunda un poquito más y dice, la clave está en lo que amas. El Señor dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro.
O estimará al uno o menospreciará al otro. Y todo es por amor. Ninguno puede servir porque amará a uno o al otro. Yo tengo que saber qué es lo que yo amo. Los americanos dicen mucho, I love it. Me encontré un día a un pastor americano en un restaurante cubano, de comida cubana, y le dice, wow, ¿te gusta la comida cubana? Y me dijo él, I love it. Qué bueno verlos, qué bueno verlos. ¿Qué tú amas? ¿Qué tú amas? Judas amaba el poder, Judas amaba tener mucho dinero, Judas amaba vivir bien, ser reconocido. Y déjeme decirle, eso no es malo, porque el que le guste vivir debajo de un puente, hay que analizarlo, ¿verdad? Vamos a hacer vamos a darle una cita con el doctor Macías para que él lo analice. ¿Por qué le gusta vivir debajo de un puente y no quiere su casa? Hay que analizarlo, puede ser un trastorno. A todos nos gusta, y Dios puso eso en nosotros, mejorar, subir en la escala salarial, subir soy un empleado regular de la compañía y pasar a ser un supervisor, algo así. Nos gusta, eso está en nosotros, porque eso implica un mejor salario, más responsabilidad, más reconocimiento. Eso es parte de la vida. Dios puso eso en nosotros. Si no fuera por eso, alguien me dijo, ¿qué fuera de este mundo si no hubiera gente con ambición? No existiera Walmart, no existiera Winn-Dixie, Publix, no existiera la aerolínea tal, la otra, no existiera nada de eso, a nadie le importara progresar. Pero qué bueno que hay gente que le importa progresar, ¿verdad? Qué bueno, que hay progreso, que hay competencia. Eso es algo maravilloso. No estoy criticando eso. Dios no critica eso. Pero una cosa es desear progresar y otra cosa es amar más eso que a Dios. Al punto que yo amo más eso. Al punto que si yo tengo que traicionar a Dios, a Jesús, dejar a Cristo, lo traiciono por eso. Ahí hay un gran problema. Tú y yo tenemos que tener las prioridades nuestras bien establecidas. Me gusta esto, pero encima está Jesús. Ahora yo pregunto, ¿habrá oportunidad para quien ya sea un pecador consumado? ¿Habrá oportunidad para quien ya sea un pecador consumado? Judas era eso. Aquel es eso. Aquel otro es otro. ¿Habrá oportunidad para un pecador consumado? Y déjame decirte que sí. Dile que está a tu lado. Sí la hay. Veamos lo siguiente. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, y aquí la palabra pronto hay una clave. Yo quiero que tú escuches bien. La palabra pronto viene del griego melo, que significa estoy a punto de. Como dice el texto, dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría. La palabra pronto significa estoy a punto de. Y esa palabra la vemos aquí en Lucas 7:2, por ejemplo, donde dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¡Wow! A punto de morir. El griego melo, a punto de morir. Cuando usted está a punto de morir, aún no se ha muerto. El siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Hay una línea, hay un borderline. Dice que Judas pronto lo traicionaría, pero todavía no lo había traicionado. Todavía podía dar marcha atrás. Estaba posiblemente en la línea, faltaban unos días todavía, estaba en la línea.
Yo le quiero decirle, si hay alguien en esta hora que está en la línea, está en el borderline, está por cruzarla, quiero invitarte en el nombre del Señor a que des marcha atrás. Mira, hay esperanza para el que está en el borderline. Mira, dice aquí Pablo que Epafrodito estuvo enfermo e incluso a punto de morir. La misma palabra griega, melo, a punto de morir. Pero ¿saben qué pasó con Epafrodito? Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. En otras palabras, Epafrodito estuvo a punto de morir, pero no murió. Puede ser que tú estés a punto de morir espiritualmente, pero no tienes por qué morir. En esta hora puedes revivir. ¿Cuánto dicen amén? Este es el momento para que tú y yo demos un U-turn. Marcha atrás. Hay algo que nos invita a cruzar los cantos de sirena, la atracción del pecado. Pero tú y yo tenemos que entender que lo que hay de ahí para allá no es nada bueno. Una vez que Amnón se satisfizo de la pasión de violar a su hermana, la odió y trajo un calvario a su vida y a de su familia y a la de ella. Hay un atractivo por el pecado. Pero lo que hay de ahí para allá no es nada bueno. Porque el pecado no es para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. El pecado es muerte. El pecado es tristeza. El pecado es destrucción. Podrá venir empaquetado, muy lindo. Podrá tener un lindo olor a perfume. Podrá tener un lindo número, una linda cifra. Pero pecado es pecado. Y el pecado no edifica, el pecado destruye. Puede ser que tu soga se esté partiendo. Pero Dios es capaz ahora mismo de hacer un nudo especial, una edificación especial, una restauración especial. ¿Cuánto dicen amén? Hay un momento clave cuando debemos decidir por Cristo, de lo contrario, el diablo tomará posesión de nosotros. Ese es el momento clave. Hay un momento clave en que tenemos que decidir. Y dice el texto que después el diablo entró en Judas y ya Jesús le dijo, mira, lo que vas a hacer, hazlo ya. Porque ya cuando pasa eso, ya Dios no puede hacer mucho en nosotros. Porque ya lo ha estado haciendo y nosotros no lo hemos querido. ¿Qué decisión tomó Judas en el borderline? ¿Qué decisión tomó Judas en la frontera del pecado? ¿Qué decisión tomó Judas? Mira, Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Dice que Judas aceptó, pero no aceptó el llamado de Cristo, aceptó el llamado del diablo. Mira, mis amados, Jesús, aún sabiendo que Judas estaba poseído por el diablo, no lo abandonó. Intentó aún salvarlo. Miren esta cita maravillosa que está, lo tiene el Espíritu de Profecía. Dice que Jesús esperaba que su acto, note eso, Jesús esperaba que su acto de lavar los pies de Judas tocara el corazón. Wow, tocara el corazón de este discípulo equivocado y lo salvase de completar su acto de deslealtad. Lo salvase de completar. Estaba completándose el acto de deslealtad, pero lo salvase de completarlo. Jesús estaba lavando los pies esa noche previa a todo lo que iba a acontecer terrible y también maravilloso porque involucró nuestra salvación. Amén. Jesús lavándole los pies a Judas. Yo imagino que Jesús miró a Judas
Y con esa mirada le estaba diciendo: Judas, yo te amo, yo te perdono, reconoce, pide perdón, pide ayuda. Hay oportunidad para ti. Dice en la cita, por un momento el impulso de confesar, dice, por un momento el impulso de confesar allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Judas fue conmovido. Pero qué triste ahora, mire lo que dice, pero no quiso humillarse. No quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento, y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. ¡Wow! Y la Biblia dice lo siguiente: y fue, ¿y qué? Y se ahorcó. Hace unos días me llamó un pastor amigo y me dijo: mira, pastor, mira, Carlos, yo estoy haciendo un trabajo, él es también psicólogo, me dijo, yo estoy haciendo un trabajo sobre los suicidios entre los pastores. ¡Wow! ¿Quisieras colaborar algo en el video? ¿Por qué la gente llega a suicidarse? ¿Porque estaban locos? No. La gente llega a suicidarse, entre otras causas, deberá ser, porque se ven sin salida. El diablo les hace ver que no hay salida, que todo se acabó. Y la persona se convence de que todo se acabó. Y entonces opta por la opción que tuvo Judas. Pero ¿saben ustedes que el problema del suicidio no es tanto el suicidio en sí, como lo que eso implica, que es la muerte? La persona perdió la oportunidad de poderse arrepentir. La persona cerró la puerta. Y Judas cerró la puerta. Pedro, que también había pecado horas antes. Bueno, según como lo veamos, ya Judas había estado cuadrándolo todo. Pedro, que pecó en ese tiempo. Pecó. Y pecado es pecado. Porque no me venga a decir, no, el pecado de Pedro era menor que el de Judas. No, el pecado es pecado. Pedro mintió, Pedro blasfemó, Pedro hizo un espectáculo, un show. Pedro negó a Cristo. Pedro fue capaz de enfrentar la soledad. Vemos un Pedro después, cuando Cristo se aparece el primer día de la semana después de la resurrección, el día de la resurrección, se aparece a un Pedro que siempre hablaba, ahora no habla. Vemos un Pedro mudo, un Pedro deprimido. Eso lo produce el pecado. Pero Pedro, gloria a Dios, no se suicidó. Si Pedro se suicida, cierra la puerta. Cierra la puerta. Eso es lo que quiere el diablo, que cerremos la puerta. Y lo logró con Judas. Le cerró la puerta. Yo estoy convencido que el amor de Dios es tan grande que aún Judas traidor, pero vivo, todavía hubiera seguido con oportunidad de arrepentimiento y salvación. Pero miren a lo que lo llevó el enemigo, miren a lo que lo llevó el diablo. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar, dice el Señor. Él tiene compasión de ustedes, amén, de nosotros. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios.
Mi querido amigo que me escuchas, yo quiero invitarte a que esa sea tu experiencia. Yo quiero que esa sea mi experiencia también. ¿Alguien quiere que esa sea su experiencia también? ¿Alguien quiere? Gloria a Dios.